Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida como siempre esta mañana. Muchas gracias. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también. Gracias. Paola de Orte, corresponsal de TV Brasil, bienvenida a esta casa. Gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, gracias por estar aquí. Gracias. A propósito, hablaba usted ayer de que a los mexicanos que viven fuera del país les envían por un correo expreso, que no debe ser barato, todo lo relacionado con el voto, para que puedan votar. Allá hay elecciones el próximo 1 de julio. ¿A usted le llegó el paquete hoy? Ya, finalmente, Juan Carlos, lo comenté, ya me llegó mi paquete por paquetería, no vamos a hacer comerciales, pero viene directamente desde el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México. Las cifras que me pasaron del instituto muestran que más de 600,000 mexicanos hicieron la solicitud del trámite. Son buenas noticias, son casi 5 veces más que en las elecciones pasadas. Las no tan buenas noticias es que solamente 181,000 completaron el trámite que se requiere, que es bastante sencillo, que es regresar la credencial una vez que la tienes, registrarla electrónicamente en un sitio de internet y después te mandan el paquete. Así que 84% de esos 181,000 votantes residimos aquí en Estados Unidos. Yo estoy muy contento porque es la primera vez que puedo votar en las elecciones de mi país. Antes era extremadamente complejo, tenías que obtener tu credencial de elector en México y cuando viajábamos de vacaciones no te alcanzaba el tiempo, así que en este momento 181,000 vas a poder votar por presidente de la República, por senadores y en 6 estados, incluida la Ciudad de México, vas a poder incluso votar por representantes locales. ¿Y por qué no pueden ir a un consulado y votar como hace toda la gente? El sistema que idearon en el Instituto Nacional Electoral por algún motivo fue que se hiciera todo a través de un correo. Una vez que recibes tú la boleta electoral, la llenas y nuevamente la regresas por paquetería a México. El plazo límite de entrega es el 29 de junio, es decir, unos días antes de las elecciones del 1 de julio y pues ojalá todos los mexicanos que estamos en el extranjero podamos ejercer ese derecho. Y la noticia en Argentina tiene que ver con el fútbol, porque ahora hay mundial en pocos días. Y resulta que se lesionó el portero, el Chiquito Romero. Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Sí, nos quedamos sin arquero. Tenía una molestia en la rodilla que arrastraba desde el último amistoso contra España. Y ahora en el primer día de entrenamiento de la selección, caput, afuera. Realmente en Argentina están de luto. Nadie sabe quién va a atajar en el Mundial. Preocupante. Pero ha habido arqueros argentinos célebres con grandes lesiones, ¿no? En mundiales incluso. Bueno, el caso Neri más famoso Pumpido, ¿no? de todo fue Neri Pumpido, que se quebró la pierna en el partido inaugural de Italia 90 contra Camerún. Lo reemplazó Sergio Goycochea, que terminó siendo el gran héroe del Mundial que le permitió a la Argentina llegar a la final atajando penales. Leía yo aquí que la selección argentina en 1930, el primer mundial en Uruguay, tuvo 2 porteros, 2 arqueros y que ambos se lesionaron. Incluso tienen apodos fantásticos. Uno se llamaba Ángel Bocio y lo llamaban la maravilla elástica, y el otro era Juan Botazo, que lo llamaban la cortina metálica. Grandes apodos para un portero, ¿no? La cortina metálica. Bueno, hay noticias del Brasil, Paola de Orte, porque Michel Temer, el presidente, no se va a presentar a la reelección. Sí, ayer Michel Temer ha dicho que la persona que va a comandar su partido, el PMDB, durante las elecciones será nuestro exministro de Hacienda, que ha salido del gobierno hace como un mes, Enrique Meirelles. Esa es una señalización de que creen que Meirelles debe tener la posibilidad de ganar más espacio durante el año, porque hasta ahora no sabemos muy bien quiénes serán los candidatos que van a tener más posibilidades después de Bolsonaro. Lula ya se cuentan en las encuestas que no podrá ser candidato, aunque su partido dice que sí será candidato. Entonces tenemos que esperar. Bolsonaro está en primero en las pesquisas, pero tiene como 19, 18 porcentaje. Entonces, Entonces después de él ya no sabemos. Entonces hay mucha gente que quiere intentar. Uno de ellos es el candidato que era ministro de Hacienda, pero no tiene muchas posibilidades. Hasta ahora está como que con 1%. ¿Cuándo son las elecciones? ¿En octubre? Octubre, sí. Octubre. ¿Qué día de octubre? El primero es en la primera vuelta, Sí. es en la primera semana. En la segunda vuelta, cuando se debe decidir, porque creo que va a la segunda vuelta, será el 27, el tercer domingo.
el cuarto domingo. Hay elecciones en Brasil en octubre, en Colombia la primera vuelta electoral este domingo 27 de mayo y en México, como decíamos, el 1 de julio. Y ayer se produjo una novedad en esa campaña electoral. En todas las encuestas está de primero Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja de casi 20 puntos sobre el segundo, que es Ricardo Anaya, de una coalición del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y en tercer puesto está José Antonio Meade, que ha sido es el candidato del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y que ha sido ministro en varias ocasiones. Bueno, ¿qué pasó ayer? El señor López Obrador estaba en una manifestación encabezándola en un lugar llamado Tlaquepaque, y en Tlaquepaque se le acercó Santiago Nieto para mostrar su adhesión a la campaña del señor Peña Nieto de Movimiento Juntos Haremos Historia, que es como se llama. La novedad o lo llamativo es que Nieto fue fiscal para la atención de delitos electorales, lo que se llama FEPADE. Y además Enrique Peña Nieto lo destituyeron en el mes de octubre y él estaba investigando los pagos de $10 millones que se produjeron entre el año 2012 y el año 2016 por parte de la multinacional constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una red mundial e internacional de sobornos. Y de estos pagos, de este total, $4.100.000 fueron a parar a algunas cuentas, y se ha vinculado a esa investigación, fue vinculado Emilio Lozoya, que fue presidente de Pemex, la petrolera mexicana. Lo que pasa es que el señor Lozoya, en aquel momento, en el año 2012, cuando llegó el 1 de diciembre al poder Enrique Peña Nieto, era el jefe del área internacional de la campaña del señor Peña Nieto. Santiago Nieto, este exfiscal, es un hombre que ha dicho que Peña Nieto trató de presionarlo a través de terceras personas para que cerrara la investigación contra el propio Lozoya, y además dice que el emisario de estas presiones fue un hombre muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, que ha sido secretario del Interior o ministro del Interior de México. Esa es la información que aparece en los medios de comunicación. ¿Qué implica esta adhesión de Santiago Nieto a López Obrador? Sí, bueno, en primer lugar, retomando el caso de Santiago Nieto, y luego comentamos la implicación de la presentación de ayer en Tlaquepaque, Jalisco, fue el hecho de que él dio una entrevista a Santiago Nieto en la cual habló de que había presiones precisamente de Emilio Lozoya para que públicamente lo absolviera de estas acusaciones que están residenciadas en Brasil, no en la Ciudad de México, de exfuncionarios de Odebrecht sobre estos presuntos trasiegos de dinero que algunos especulan pudieron haber llegado incluso a la campaña presidencial, ¿no? Cuando él hace esta comunicación pública, la Procuraduría General de la República de México determina que es una violación de los códigos de ética de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que se hable públicamente de lo que son investigaciones en marcha, sea la petición de lo que sea. Hubo un intento de los partidos políticos de evitar que esta destitución se ejecutara a través de un acto legislativo, pero singularmente el propio Santiago Nieto dijo que se resistía, que no quería regresar a este cargo, y ahora entonces sí reaparece, ¿no? Reaparece en la escena, pues cargada de simbolismo, porque le dio un abrazo, ¿no? Aclaró que no lo va a nombrar fiscal especializado en delitos electorales, como mucha gente especulaba, tampoco dijo si le va a dar algún otro tipo de trabajo en su gobierno, y después el propio Santiago Nieto aclaró que su función va a ser crear un blindaje electoral, porque finalmente esa es su especialidad, ¿no? Yo creo que esto cabe muy bien, digamos, en toda esta narrativa, ¿no?, que ha generado López Obrador, la existencia de esta mafia del poder y conspiraciones para negarle un triunfo eventualmente, el hecho de que han hablado ellos de escenarios en los cuales no se podría respetar el voto, lo que fuera. Entonces yo creo que, como lo veas, ¿no?, el hecho de rescatar a funcionarios que él dice han sido víctimas de injusticias, ya vimos en este caso a un líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, rescatar a la propia maestra Elbester Gordillo, ¿no?, ex líder sindicalista magisterial de México, ahora Santiago Nieto, pues cae dentro de toda una lógica de López Obrador, de que hay víctimas del sistema, de que hay injusticias, y por lo tanto él, con su movimiento de renovación nacional, pues va de alguna manera a tratar de restituir eso que considera que fue inapropiado. Dori Toribio. Sí, es un golpe de efecto, como dice Pepe, es dentro de la categoría simbólica. A mí me parece un golpe de efecto que puede ser muy efectivo, porque además lo está vendiendo como una víctima de la corrupción, como alguien que fue castigado y expulsado por investigar, por intentar hacer justicia, y ahora se presenta como esta víctima de la corrupción a la que va a fichar dentro de una campaña. A mí, como imagen, como símbolo, efectivamente me parece muy efectivo, y además por otra razón, sumando una más a todo lo que exponía Pepe, y es que a veces con las propuestas de López Obrador, en todo este mensaje
mensaje contra la corrupción que tiene, que además es un buen mensaje dentro del contexto de México y de la presidencia actual de México, es que a veces sus propuestas se quedan en el aire, sin fijarlas, sin concretarlas. Quiere luchar contra la corrupción barriendo como una escalera, con una escoba, de arriba abajo, pero no especifica cómo. Cuando lanza estos golpes de efecto, sí es una medida más concreta, por lo menos es una propuesta con nombres y apellidos, y yo creo que esto en este sentido también le beneficia. Rafael. Sí, creo que completando un poco lo que decían Dori y Pepe, ¿no? Creo que hay dos rasgos distintivos que Andrés Manuel López Obrador ha tratado de anclar en su campaña, esto de presentarse como el candidato distinto a todos los candidatos anteriores del sistema de partidos políticos de México, algo así como un candidato antisistema, para tratar de capitalizar ese malestar populista tan presente que hemos visto en otras elecciones presidenciales. Y por otro, esto también de querer mostrarse como alguien que va a limpiar con la corrupción en México, agarrándose del caso de corrupción regional de mayor perfil de los últimos años. Recordemos que el escándalo que ha involucrado a la constructora Odebrecht ha tocado a casi todo el continente, Brasil, Argentina. Es uno de los escándalos más grandes que ha visto el continente de corrupción, por lo cual para dar un golpe de efecto en la campaña es un caso ideal, y en este caso agarrándose una figura que también les sirve para atacar al gobierno y presentarse como un candidato distinto, diferente, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo cómo hasta ahora AMLO, como se lo conoce en México, ha logrado resistir un poco la ofensiva en su contra que ha dado la campaña, y resta todavía, bueno, nada, un mes y medio, ¿no? Hay que ver si llega efectivamente, y si, como hemos dicho varias veces en esta mesa, la tercera vez es la vencida. ¿Cuál es su percepción de esta adhesión de Santiago Nieto a el señor López Obrador, que tiene que ver también con el escándalo de Brecht, la multinacional brasileña? Sí, me parece que es una apuesta de López Obrador de que la corrupción será uno de los grandes temas de las elecciones. Y eso se pasa en todos los países de Latinoamérica ahora, y también no solo en países con elecciones, pero como Perú también. El presidente cayó a causa de eso. Entonces, como Rafael decía ahora, es un problema que está siendo discutido en todos los países, y ahora López Obrador decide que sí, que es uno de los caminos que puede ayudar a que se garantice como el principal candidato. Creo que esa es la principal conclusión de la inclusión de él. Hay noticias de Donald Trump, Dori Toribio. Ayer el señor Trump recibió a Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, aquí en la Casa Blanca, a 3 cuadras de donde estamos. Y en la conversación con el señor Moon Jae-in, pues permitió en un momento dado el acceso de los periodistas, y se refirió a esa cumbre que está prevista para el 12 de junio en Singapur, entre el propio señor Trump por una parte y por otra el señor Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Recordemos que Corea del Norte por muchos meses y por muchos años además hizo pruebas de misiles nucleares intercontinentales, y se llegó a demostrar que tenía capacidad de enviar uno de estos cohetes incluso a la costa este de Estados Unidos, que es donde estamos. Se insultaron también por varios meses el señor Kim Jong-un con el señor Donald Trump. Trump lo llamó The Rocket Man, el hombre cohete. El señor Kim Jong-un decía que el señor Trump es un imbécil y demás. Después se volvieron íntimos amigos, aparentemente. El señor Kim Jong-un fue a la China, habló con Xi Jinping, que es el hombre que lo sostiene políticamente. Luego una segunda reunión entre Xi Jinping y Kim Jong-un que tuvo lugar el 7 y el 8 de mayo. Y ayer Donald Trump hizo referencia a esa segunda reunión, dijo que por lo que sabía estaba decepcionado el señor Trump, y dijo Trump, hombre, es probable que no haya cumbre el 12 de junio, ya veremos a ver si esto sale bien o no sale bien y demás. Recientemente Trump dijo que Kim Jong-un no tenía que preocuparse si desarmaba a Corea del Norte, y que además si lo hacía, pues Corea del Norte podía convertirse en un país parecido a Corea del Sur económicamente, y además agregó que en ese caso, si se llegaba a un acuerdo, pues que Kim Jong-un iba a ser very, very happy, o sea, muy, muy feliz. Buah. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto de que Trump diga que no va a haber cumbre? ¿Es una estrategia negociadora? ¿Es que todo va a fracasar? ¿Qué es lo que está pasando, sobre todo cuando ya se hablaba del Premio Nobel de la Paz para Donald Trump? Lo que hay es confusión, porque por un lado esto que está pasando no es una sorpresa, o no puede ser ninguna sorpresa pensando en Corea del Norte, porque esto es lo que Corea del Norte ha hecho durante décadas, dar un paso adelante y después dar 2 pasos hacia atrás, y establecer su territorio y lanzar este típico discurso duro contra cualquier país de Occidente, pero especialmente Estados Unidos. Lo que está haciendo Corea del Norte sí entra dentro del guión y se ha hecho otras muchas veces. Pero claro, eso contrasta con
ese entusiasmo inicial de la Casa Blanca, dando esta reunión por hecha, incluso acuñando esa moneda conmemorativa que la Casa Blanca ya ha editado esta misma semana, celebrando la reunión con el perfil del presidente de Estados Unidos y del líder supremo de Corea del Norte, dice la moneda, que ha generado muchas críticas aquí en Estados Unidos, porque obviamente es una cesión simbólica a Kim Jong-un, y con esa moneda ya editada, ahora de repente el presidente de Estados Unidos parece que no tiene claro si la reunión va a ser el 12 de junio o después, o que incluso no será, o sí o no, y deja toda esta nebulosa dentro de la situación. Lo único cierto ahora que tenemos es que la reunión queda en el limbo. Si es una estrategia o no de la Casa Blanca, en principio no lo parece, porque la primera reacción inicial cuando Corea del Norte da un paso atrás desde la Casa Blanca, desde la portavoz de la Casa Blanca estoy pensando específicamente, fue más de sorpresa, porque vino después de esas declaraciones del nuevo asesor de seguridad nacional, John Bolton, que sugirió que el modelo para Corea del Norte podría ser el mismo modelo de desnuclearización de Libia que aplicó la administración Bush en 2003, y esto cayó muy mal en Pyongyang, y la Casa Blanca reaccionó con mucha confusión inicial a ese comentario, como que no se esperaba que se dijera en público. El presidente Trump después lo interpretó como que se refería más bien a la caída, al derrocamiento sangriento de Gaddafi en 2011 y no a 2003, y se creó toda esta confusión que no parecía que entrara en el guión de la Casa Blanca, por mucho que ahora estén intentando aparentar normalidad. La única parte que a mí me hace dudar de todo esto, es decir, la única pieza que creo que es diferente a los intentos anteriores, es por un lado que la Casa Blanca parece estar dejando a Corea del Norte la situación en sus manos, ha dejado la sartén por el mango a Kim Jong-un, dice que si él quiere reunirse se reunirán y si no quiere reunirse no se reunirán. Y además está dándole el presidente Trump todas estas garantías de vas a estar seguro, no te preocupes, no vas a perder el poder, no queremos ir a por tu poder. Está dando todas estas garantías que parecería, por un lado, nuevo, viniendo desde Washington, y por otro lado, y esto es lo que me hace a mí pensar que al final la reunión sí va a ser, quizá no el 12, pero próximamente, esta reunión histórica, es que Corea del Norte está en un momento muy delicado, mucho más que otros años y mucho más que otras décadas. Tiene un momento delicado y está en este punto de inflexión de la supervivencia del propio régimen, que sabemos que Kim Jong-un es algo a lo que le importa y le interesa muchísimo, esta reafirmación internacional, además de un momento de crisis económica, ya no puede sostenerse por mucho más tiempo. De ahí que, si juntamos estos dos factores, Estados Unidos realmente quiere hacerlo, el presidente Trump realmente quiere hacerlo y le encantan todos esos rumores de posible premio Nobel, pero por otro lado también Kim Jong-un quiere dar ese paso adelante, así que yo creo que pese a toda esta confusión la reunión se dará. ¿Por qué Trump habrá dicho lo que dijo? Bueno, claramente las cosas no van bien, o por lo menos no van todo lo bien que aparentemente iban hasta hace un par de semanas. Lo más llamativo de este ida y vuelta que tuvo Trump con los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, con Moon Jae-in sentado al lado, fue cuando definió al presidente de China, Xi Jinping, como un gran jugador de póker, ¿no? un jugador de póker de clase mundial. Y puso un manto de dudas sobre qué pueden haber llegado a acordado Kim Jong-un y Xi Jinping en sus últimos encuentros. Creo que ese es el gran interrogante que planteó, o que por lo menos deja al descubierto Donald Trump. Si efectivamente Xi, que es el gran broker en todo este deshielo con Corea del Norte, porque es el que realmente guarda el poder para torcer al régimen de Kim Jong-un, porque como bien explicaba Dori, ¿no? es el que le da la vía sanguínea tanto política como económica a Corea del Norte, le ofreció algo o ha cambiado las reglas del juego, algo que le podría llegar a permitir a Kim Jong-un dar un paso atrás y decir, no, sigo con mi política de aislamiento porque total sigo teniendo el apoyo de Pekín, prefiero no entregar el arsenal nuclear porque no quiero terminar como Muammar Gaddafi, muerto en la calle, como sucedió 8 años después de que entregó su arsenal nuclear, ¿no? Este es un poco el estado de situación actual, y Dori lo escribía muy bien cuando hablaba de que la reunión ha quedado en un limbo. Los preparativos continúan, siguen avanzando, pero si efectivamente se va a postergar o no la reunión, si se va a realizar o no, todo queda, como dijo Donald Trump con una de sus frases de cabecera ayer, ¿no? Veremos. ¿Habrá finalmente reunión Trump-Kim Jong-un o esto se dañó y fracasó, Paula? Yo estoy de acuerdo con Dori que si esa es una estrategia de gobierno, no es de gobierno de Estados Unidos, es de gobierno norcoreano. Yo creo que Kim Jong-un después de eso tiene más espacio para negociar, para hacer sus demandas, y todo eso que pasa ahora es aún una consecuencia del cambio de equipo que Trump ha hecho no hay muchos meses. Toda esa cumbre ha sido negociada durante la administración de Rex Tillerson.
Y ahora con el cambio, después que ha llegado Bolton y todas esas declaraciones sobre Libia, después que la estrategia comercial de Estados Unidos se ha cambiado para una estrategia más agresiva con la relación a China. Entonces, Kim Jong-un se ha reunido con Xi Jinping y se puede que Xi Jinping ha dicho no, va más como, no, tal vez la mejor idea no sea que entregue todo. Entonces yo creo que es una consecuencia de ese cambio y que se puede que la cumbre no se pasará y eso no es lo que Trump quiere, entonces no es una estrategia suya. Pepe López Zamorano. Sí, no, la reunión se va a llevar a cabo y se va a llevar a cabo el 12 de junio, porque de lo contrario sería una debacle numismática de la era Trump, tener que reacuñar las monedas con otra fecha, así que eso no va, numismática, va a ocurrir. sí. Ya, te entendí, perdón. La frase, ¿eh? Continúa. Notable, Sí, notable. me hizo Esa de las pensar, monedas, Pepe, esa de wow. las monedas. Gran Bueno, titular. Pero ya en serio, creo que la administración Trump tiene demasiado invertido en este encuentro con Kim Jong-un. El señor Pompeo, canciller, secretario de Estado, ha ido en 2 ocasiones, ya se liberaron los rehenes. Más allá de que si tiene Trump afanes por el Premio Nobel de la Paz, que obviamente los tiene, ¿no? Yo creo que el hecho de que se pueda lograr la desnuclearización es lo más importante. Y creo que de todas las palabras que dijo Trump, aparte de más o menos acusar a China de estar moviendo el tinglado, ¿no?, por detrás del escenario para lograr presionar en busca de un desenlace comercial positivo para los dos países que están ahorita embarcados en este teatro kabuki de la guerra comercial y de los aranceles, etcétera. Creo que lo más importante de lo que dijo Trump es el hecho de que se retractó de la concepción de una desnuclearización inmediata y total. Lo más importante es que abrió la puerta a la posibilidad de que sea un proceso gradual, progresivo y verificable en un lapso indeterminado de tiempo. Y eso me parece que es una de las grandes ganancias que tiene en este caso Kim Jong-un con su presión pública. Claro. El otro es, por supuesto, también la presencia o no, o los niveles de las tropas de Estados Unidos en Corea del Sur, la propia seguridad de Kim Jong-un. Así que parece que es un juego más o menos de la superficie, pero no, en el fondo, esta presión que está ejerciendo Kim Jong-un lo muestra como un geopolítico muy adiestrado, que está logrando concesiones de Estados Unidos mucho antes que él dé concesiones realmente serias en materia de desnuclearización de la península coreana. A propósito de numismática, el término que empleó Pepe López Zamorano es el término que designa el estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país, numismática. Dori Toribio. Solo iba a añadir una cosa, porque hemos hablado de China y de Estados Unidos y de Corea del Norte, nos falta Corea del Sur. Y ayer que estaba el presidente Moon con Trump, en toda la prensa de Corea del Sur también existe esta teoría que lo que está pasando ahora con Corea del Norte y el paso atrás se debe a que Corea del Sur tiene tantas ganas de que esto ocurra y estaba poniendo tanto de su parte que quizá vendió demasiado bien al presidente Trump en esta mediación que han estado haciendo, aquella carta que se le entrega al presidente Trump en la Casa Blanca, quizá sobrevendió la desnuclearización de Corea del Norte. Dijo, sí, está todo hecho, esto ya va a funcionar. Y no era verdad. Cuando en realidad no era así, porque todos sabemos que no es tan fácil que Kim Jong-un acceda a algo así. Y de ahí la visita de ayer, como para decirle al presidente Trump y volver a mediar en que, bueno, quizá no va a ser una desnuclearización total, vamos a mediar, quizá yo exageré. Ayer la prensa de Corea del Sur estaba poniendo este punto que me parece muy interesante para ir encajando las piezas y ver qué pasa a partir de ahora. Hay otra cuestión, toda esta discusión tiene que ver con el estilo de la presidencia de Trump, ¿no? Este tipo de tratativas diplomáticas suelen ocurrir detrás de bambalinas y suelen hacerse públicas una vez que el pastel ya está totalmente cocinado, ¿no? Pero este estilo intempestivo que tiene Trump en cuanto recibió la invitación para ir a la cumbre de Kim, salió a anunciarlo a la prensa, también permite que ahora estamos viendo cómo se desarrolla todo esto al aire libre. Y esto es lo que pasa cuando pones a cargo del libreto a 2 practicantes consumados de la teoría del caos. Así que ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay más noticias de Donald Trump, Rafael Matus, y en este caso tienen que ver con Michael Cohen. La explicación cada vez se vuelve más larga porque es bastante complejo. El asunto consiste en que pocos días antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre del año 2016, que Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, un abogado independiente que había contratado a Trump, Michael Cohen, le pagó $130,000 a una actriz porno, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels, para que ella no revelara más detalles sobre una supuesta relación sexual que tuvo con el señor Trump. Luego vino un debate de dónde había salido el dinero. Donald Trump dijo en el Air Force One, en el avión presidencial recientemente, que él no sabía ese dinero de dónde había salido.
Inicialmente Michael Cohen señaló que el dinero era de su propio peculio, era de él, y que lo había pagado. Posteriormente Trump reconoció, después de que Rudolph Giuliani, abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, dijera lo mismo, que él, el presidente, le había dado ese dinero al señor Michael Cohen. Muy bien, el señor Cohen está en problemas con la justicia, con una investigación. Pues ayer se conoció que un socio de Michael Cohen, que se llama Evgeny Friedman, que es un inmigrante ruso, que tiene el sobrenombre, el apodo de The Taxi King, el rey de los taxis, porque ha sido dueño de 260 taxis en Nueva York, pues ha decidido colaborar con la justicia. The Taxi King está acusado, entre otras cosas, de haber evadido $5 millones de impuestos. Aparentemente, 50. Según contaba Pepe, 50 millones. 50 millones, perdón, es un poco más. 50 millones de dólares en impuestos, todo porque él se quedaba con un dinero, con algunos centavos que corresponden en cada carrera, en cada viaje que hace un taxi en Nueva York. El señor de Taxi King ha dicho que no, que él solamente evadió $50,000, no los tantos millones de dólares de los que hablábamos. Pero entonces, como está colaborando con la justicia, lo que presumen algunos medios de comunicación es que esto va a presionar a Michael Cohen a que él también colabore con la justicia, de que cuente muy bien qué arreglos le estaba llevando a cabo él al señor Donald Trump. ¿Eso puede llegar a pasar? Bueno, se está especulando, como vos bien decías, desde el minuto en el que Michael Cohen quedó incriminado ante la justicia, que el FBI allanó su casa, sus oficinas, se llevó muchísima documentación, teléfonos celulares, correos electrónicos y demás. Si la justicia norteamericana iba a poder crear suficiente presión sobre Cohen para, como dicen aquí, flip him, para darlo vuelta y que empezara a colaborar, algo que podría terminar alimentando la investigación del Russiagate que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller. Acá todas las miradas están puestas sobre eso, ¿no? Si Michael Cohen, quien actuó durante años como el abogado personal de Donald Trump, que probablemente sabe más que Donald Trump que sus propios hijos, puede llegar a terminar colaborando con la pesquisa rusa. Es el gran interrogante y eso está por verse. Ahora, lo que estamos viendo es que en medio de toda esta desarrollos judiciales, la Casa Blanca, Rudy Giuliani, Donald Trump están levantando el tono de los ataques contra la investigación de Mueller, ¿no? Reiterando cada vez que pueden que es una cacería de brujas, que el FBI tiene un sesgo político contra el presidente. Hoy Donald Trump ha lanzado ya varios tweets, uno en mayúsculas, cacería de brujas, para seguir drenando la credibilidad de su propio Departamento de Justicia y la investigación de Mueller. Porque esto al final va a terminar, creo yo, en una solución política. Más allá de lo que pueda llegar a encontrar Mueller en su investigación, más allá de si decide acusar al presidente porque encontró que cometió un crimen, algo que expertos legales creen que no va a ser porque iría en contra de los protocolos del Departamento de Justicia, todo indicaría que esto va a terminar en manos del Congreso. Y si esto termina en manos del Congreso, y esto termina en una discusión política, esto va a depender de quién tiene el control de la narrativa. De si este ataque de Donald Trump hacia la investigación, acusándole de ser una cacería de brujas, prende en los legisladores, prende en el público, o si la acusación de Mueller termina siendo tan sustantiva que los republicanos que han blindado a Trump en el Congreso contra absolutamente todo, terminan dándose vuelta y eligen al país, a las leyes, a la justicia, por sobre las lealtades partidarias, que es algo que los demócratas le vienen exigiendo desde el vamos, ¿no? Creo que está prácticamente descartado que los demócratas quieren desbancar a Trump, sí. Que tiene una enorme presión de su base por por abrir un proceso de juicio político si es que recuperan el control de la Cámara de Representantes en la próxima elección legislativa, pero todavía no está claro si los republicanos se van a dar vuelta y le van a dar la espalda a Trump ante una acusación de Mueller lo suficientemente sustantiva como para justificar un procedimiento de juicio político. Todo va a terminar, creo yo, en el Congreso y ahí es donde se va a decidir el futuro tanto de la investigación como de la presidencia de Trump. Dorito Toribio, 40 segundos. ¿Cómo de maravilloso es que tengamos que estar hablando de un nuevo personaje que se llama el rey de los taxis? De Taxi King, claro. ¿Quién nos iba a decir hace 4 o 5 años que íbamos a estar aquí hablando de Taxi King y de una actriz porno en relación con la Casa Blanca? ¿Cómo se complica todo esto? Es espectacular. Yo lo resumiría todo a que la investigación de Mueller se está acelerando. Hay 6 personas que se han declarado culpables, sin ninguno sobre la interferencia electoral rusa, pero sí sobre otro tipo de cargos, que de momento lo que dejan claro es que Donald Trump no se rodea de las mejores personas. Eso primero. Y segundo,
Como la investigación está acelerando y ahora entramos en un punto muy delicado, que es si el presidente o no tiene que declarar ante Mueller, estamos viendo, como mencionaba muy bien Rafa, es cómo se acelera este discurso de la Casa Blanca, del presidente y de su abogado Giuliani, que aquí el foco hay que ponerlo sobre la investigación. Hay que investigar a los investigadores. Es el FBI el que ha cometido todos estos delitos. ¿Por qué? Porque se crea todo este caos. Porque ahora lo que se hace así es desacreditar cualquier conclusión a la que llegue Mueller. Cualquier cosa que diga mañana, ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Bueno, esta investigación estaba parcializada, o no fue justa, o abusaron de su poder, o el FBI no se merece que creamos, está poniendo todo este foco y está creando toda esta confusión. Y mi última conclusión es que no olvidemos que es año electoral, 2018, este es un argumento que en los últimos 10 días de repente está utilizando muchísimo Trump, cree que esta investigación va a afectar a las elecciones de 2018 y al final esto es lo que a él le afecta más, por eso estamos creando todo este caos cuanto más avanza el fiscal especial Mueller. Pepe López Zamorano, 40 segundos. Nada de lo que hizo Richard Nixon le valió de mucho, al contrario, cada acto que hacía para encubrir lo que estaban haciendo mal simplemente lo hundió un poco más. Yo creo que aquí en este caso, más allá de la estrategia mediática, más allá de la presencia del maestro del control de daños, Rudolph Giuliani, que le está saliendo el tiro por la culata, y todo lo que está haciendo el presidente, no solamente para desacreditar la investigación, sino para restar la credibilidad de los servicios de investigación federal de Estados Unidos y de las agencias de inteligencia, que es un cargo para todo el tiempo, es un daño duradero para las instituciones de este país. Más allá, finalmente, va a ser el peso de la evidencia que encuentre o no encuentre Mueller, lo que va a determinar que cualquier Congreso, sea un Congreso republicano, sea probablemente un Congreso de mayoría demócrata el próximo año, tome la decisión final sobre lo que será el juicio o no político del presidente. Paola, 40 segundos. Lo que los políticos brasileños han aprendido después de tantos años de investigaciones de la justicia es que las personas que colaboran con la justicia antes tienen más ventajas que las que colaboran después. Yo creo que si él sabe cosas de la investigación, que piensa que otras personas pueden decir que no ellos, entonces creo que es una ventaja para él de lo decir luego. Entonces se puede pasar que sí. Es mejor hablar rápido que hablar después. Ya regresamos a Club de Prensa. De verdad. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paola, hay noticias de Italia, porque dos partidos populistas, según la mayor parte de los observadores, como son la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, que fue fundado por el cómico Beppe Grillo, han decidido presentar como candidato para ser primer ministro italiano a un hombre llamado Giuseppe Conte. Giuseppe Conte tiene 54 años, es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Florencia, vive en Roma, es un hombre prácticamente desconocido, incluso había un chiste recientemente que decía que para los italianos Conte se referían era al entrenador del Chelsea, del equipo de fútbol en Inglaterra, pero no al señor Giuseppe Conte. Y además puede convertirse en uno de los primeros ministros, creo que es como el número 65 en los últimos 72 años. Lo cierto del caso es que Conte, cuando ha presentado su currículum, dice que él ha hecho cursos también en universidades como la Universidad de Yale, aquí en Estados Unidos, que es muy famosa, o como en la Universidad de NYU, en la Universidad de Nueva York, en New York University. El diario de New York Times verificó si el señor tomó cursos en NYU y dice que en esa universidad no consta el nombre del señor Giuseppe Conte por ninguna parte. También él ha dicho que ha estado en la Sorbona y en la Universidad de Cambridge. Y aquí la pregunta que se hace mucha gente es si este es un problema recurrente en los políticos, porque en España se acaba de saber que Pablo Casado, que es uno de los portavoces del Partido Popular, un diputado por Palencia en Castilla y León, pues hizo media carrera de derecho en pocos meses en un centro, que es el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y hay otros casos en Colombia, ha habido también algunos casos célebres, y tal vez el más famoso es el de la ministra de Educación alemana, en un momento dado, Annette Schavan, que plagió la tesis de grado para conseguir un doctorado en la Universidad de Düsseldorf y finalmente le cancelaron el grado. Tengo entendido que en Brasil también pasó lo mismo con Dilma Rousseff, presidenta destituida. ¿Es que este es un problema de siempre de los políticos y no aprenden? Yo creo que eso es un problema recurrente, pero que en el futuro se va a disminuir, porque ahora con la internet es muy fácil para la gente descubrir lo que se pasa. Lo que pasó con la presidenta de Brasil es que antes de ser presidente, durante la campaña electoral, ella había escrito en su currículo que había cursado un doctorado y un maestrado en economía en la Universidad de Campinas, que es una universidad muy conocida, muy buena en Brasil. Y al fin no, solo había hecho los créditos, no había terminado el doctorado. No se había graduado.
Entonces, cuando, no era doctora. Cuando la preguntaron, ella ha dicho, sí, pero nunca dice que era doctora, solo cursé los créditos. Pero sí, no es una buena cosa. Después de eso, también un juez de la Suprema Corte también ha hecho el mismo. Entonces, lo que es diferente de ese político en Italia es que él ha mentido sobre haber cursado cursos en como 3 o 4 universidades acá en Estados Unidos, una en Austria, entonces ha ido muy lejos. Yo creo que no será el futuro, porque en el futuro todos podrán descubrir muy rápido si está mintiendo o no. Pepe López Zamora. Yo creo que la moraleja es que si vas a mentir, o sea, mientas cautelosamente, no pongas 3 o 4 universidades, cuando mucho una. No, la verdad, las mejores del mundo. Las mejores del mundo. No, la verdad es que, ya en serio, es un deporte nacional que muchos políticos no necesariamente falsifiquen, pero que sí inflen, ¿no? Creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del propio Sebastián Piñera en Chile, que dijo que había sido profesor de economía de Harvard, cuando en realidad simplemente había tomado algunos cursos. Muchos otros han ido a las universidades. Yo he ido a Harvard y a Yale, pero no me han dado cursos allá, por desgracia. Entonces no puedo ponerlos en mi currículum, ¿no? Lo que me sorprende... Usted ha visitado Harvard y he visitado, ha caminado por el campus. Por los campus. A la tienda de turistas. Y he comprado souvenirs en Harvard. No, lo que me sorprende es que siendo figuras públicas, que saben que están abiertas al escrutinio meticuloso de la prensa, que una de las funciones de las democracias, ¿no?, es la rendición de cuentas, que personas que estén en ese nivel mientan o inflen, ¿no?, o maquillen este tipo de cosas que son muy importantes, muy delicadas, porque de alguna manera sirven para normar la autoridad moral de una persona, su autoridad académica, etcétera, y finalmente normar el criterio de voto. Creo que deberían ser seriamente castigadas por las legislaciones electorales, porque no se vale que se juegue así con la confianza del público. En España recientemente se cayó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, que es el partido de gobierno de Mariano Rajoy, porque había mentido acerca de un título de especialización en la Universidad Rey Juan Carlos. Es más, hubo quien llegó a pensar que Cristina Cifuentes podía llegar a ser candidata a la presidencia del gobierno del Partido Popular, y se cayó. Y vamos a ver cuánta más gente sale a la luz. Yo creo que lo que está pasando ahora es que esto antes daba igual, y lo hacían muchos políticos, y vamos a ver si hay que empezar a revisar otras profesiones, y ahora ya no da igual, y esto es lo que está cambiando ahora, y lo digo porque yo recordaba esta mañana lo que pasó en 2011 con el ministro de Defensa alemán, que plagió parte de su tesis, ni siquiera la tesis completa, una parte, tuvo que pedir disculpas ante el país, y recuerdo que en aquel momento el debate en muchos países, empezando por el mío, el discurso de mucha gente era, bueno, no es para tanto, da igual, ya plagiar una parte, pues bueno, decir por eso, yo lo he hecho. y pedir, ¿no? Y el discurso había sido demasiado dramático y pedir perdón ante el país, y ahora en 7 años estamos justo en la otra parte de la balanza, y claro, ¿qué pasa? Porque no es solo plagiar, es mentir, y es además pensar que uno puede decirle cualquier cosa a la ciudadanía y nadie va a rendir cuentas. Esto es lo que está cambiando ahora, que los políticos, igual que todas las personas, tienen que rendir cuentas y cumplir la palabra de lo que están diciendo. Rafael Matos. A mí no me deja de sorprender que la gente se atreva a mentir en sus currículum cuando, como bien dicen Dori y Pepe, ¿no? Son documentos que quedan escritos, impresos para el escrutinio de todo el mundo, para que lo vea, para que verifique información. Y también en este caso particular de Conte, ¿no? Como decía más temprano, no le faltó mencionar ninguna universidad de renombre a nivel mundial, ¿no? Pero todas las universidades top, una clara señal de cómo la gente claudica ante el ego, ¿eh? Y se pone a embellecer, a maquillar sus credenciales de una manera totalmente innecesaria, ¿no? Vuelve a dejar, creo, al descubierto la fragilidad de la condición humana y cómo la gente puede llegar a sucumbir ante la necesidad de presentarse ante el mundo mejor de lo que realmente es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Últimos 4 minutos. Paola, murió ayer Philip Roth, uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, junto con John Updike y con Saul Bellow, según dice el obituario, la necrológica del diario The New York Times, que dice inquebrantable y prolífico gigante de las letras estadounidenses, de las letras americanas. Escribió casi siempre sobre la vida de los judíos en Estados Unidos y sobre sexualidad. Una de sus primeras obras importantes en 1959 fue Goodbye Columbus, que era una serie de relatos cortos, y hay varias novelas también, una de ellas Portnoy's Complaint, algo así como la queja de Portnoy, algunos dicen que el lamento de Portnoy. Él siempre dijo, yo no soy judío, yo soy americano, y lo único que soy es americano.
Se ganó varios premios, como el National Book Award, el Premio Nacional del Libro, como el Premio Pulitzer, como el Man Booker International Prize, un premio internacional también para los libros, y dice el diario de New York Times que el premio Nobel siempre lo eludió, que se lo merecía, pero no se lo dieron. Usted ha leído a Roth. ¿Cuál es el legado de Philip Roth? Dicho en 40 segundos. Tan En complicado, 40 segundos es difícil, sí, en 40 segundos está difícil. Sí, Philip Roth seguramente fue uno de los grandes escritores, no solo de Estados Unidos, pero del mundo en el siglo XX. Y sí, una de las quejas que se queda ahora es que no ganó el Nobel. Hubiera una discusión sobre por qué no había ganado el Nobel. Habían rumores de que las personas que jugaban el Nobel habían dicho que no le darían a un autor estadounidense blanco y cosas así. Habían rumores que esa era la discusión. Es una pena, creo. Y sí, al lado de Saul Bellow y John Updike, como ha dicho, era uno de los principales. Y lo que creo es que para la literatura fue como Woody Allen para el cinema. Mismo que haya dicho que no era judío, sí hablaba de los temas judíos en las grandes ciudades estadounidenses y sí contribuyó para que podamos comprender mejor el Estados Unidos después de los años 50. Una gran pérdida, sin duda. Don Toribio, además se murió Roth de 85 años de un problema cardíaco en Manhattan. Y que se haya ido sin el Nobel, de verdad, para mí no tiene nombre. Además, tengo esta sensación, que es un poco dramática, pero tengo esta sensación que esta semana se ha ido Tom Wolfe y ahora Roth, que es el fin de una era, que eran todas estas figuras, estas grandes figuras de la literatura estadounidense del siglo XX y que de repente los hemos perdido casi en el mismo tiempo. Yo el primer libro que leí de Roth fue Patrimonio, que es uno de los primeros autobiográficos más reflexivos, a diferencia de otras novelas, y básicamente sobre la muerte de su padre y la relación entre un hijo y un padre. Y para mí siempre Roth lo que tenía es uno de estos escritores que te obligan a mirar de frente a realidades de la vida cotidianas o políticas o sociales o familiares que uno a veces no quiere mirar de frente porque son más duras, y es como tener a alguien agarrándote de la cara y diciendo no, hay que mirar aquí, vamos a mirar aquí, se te agarra por dentro. Esto es lo que era para mí estas novelas de Roth, pero como digo, que realmente se haya ido sin el Nobel es una pena. Rafael Matos. Sí, yo traje tres citas de Roth que me gustan mucho. Una, en una entrevista que le hicieron con el New York Times, le preguntaron cómo recordaba sus 50 años como escritor, y él dijo regocijo y quejidos, frustración y libertad, inspiración e incertidumbre, abundancia y vacío. Otra frase también muy linda de Roth acerca de escribir, que la tuiteó Raquel Godos, otra columnista de este programa, dice: escribir te convierte en alguien que siempre se equivoca. La ilusión es que algún día puedas acertar, es la perversidad que te hace seguir adelante. Y la última, también en otra entrevista le preguntaron sobre la muerte, y él decía que bueno, uno cuando es chico no piensa en la muerte, a medida que crece y se va haciendo viejo, uno y entra más en contacto con la realidad de que en algún momento se va a morir, la muerte se vuelve en un pensamiento más presente. Y él dijo una frase que también sirve como culto a la amistad, ¿no? Que él decía que ya de viejo había perdido la mayoría de los amigos y eso le hacía ser mucho más consciente de su realidad. Mi agenda es un cementerio, dijo. Mi agenda es un cementerio. Gracias, Rafael Matos, por haber estado en este programa. Don Toribio, Paola de Horta y Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.